Bien. Buen día, compañeros y profesora. A continuación les presentaremos una mesa de discusión titulada Educación Humana, Estímulo de Perfección, basado en el ensayo de Pedro Enrique Sureña, La cultura de las humanidades, cuyo objetivo será concientizar a los estudiantes acerca de la importancia de la educación a ese nivel, dando algunos de sus antecedentes y generando un estímulo por la cultura y la riqueza cultural de México. El equipo está conformado por Aranza, Mariana, Andrés, Alberto, Pamela y Betsabe, que fungirán como ponentes, y su servidor Luis, que será el moderador. La mecánica de la mesa será bastante sencilla. Se dividirá en 4 rondas. En la primera, se dará una introducción general al tema y algunas de las posturas de los ponentes. Durante la segunda ronda, se ampliará la información sobre el tema. En la tercera, habrá una interacción entre las posturas de cada uno de los ponentes para llegar así a la ronda 4 y dar las conclusiones correspondientes. Si a lo largo del desarrollo de la mesa se generaran dudas, habrá un espacio de 5 minutos al final de esta para plantear dichas preguntas. Bien, comenzamos con la ronda 1. Mariana, por favor. Nuestro subtema se titula Devotos fidelísimos de la alta cultura en México. Sostengo que trabajadores constantes, seguros, sinceros y perseverantes, como lo fueron Augusto Sierra, Don Ezequiel Chávez, Jesús Díaz de León, Gabino Barrera, Valentín Gama, entre otros, llevaron a la Universidad Nacional Autónoma de México rumbo al secreto de la perfección del saber, por la razón de que los personajes antes mencionados llevaron consigo una experiencia en la acción y la cultura, así como una devoción incomparable por la educación nacional, y también porque su objetivo primordial siempre fue enseñar para ilustrar y dirigir socialmente. Esto se relaciona ampliamente con el tema debido a que sin la intervención de dichos personajes el desarrollo de la educación humana clásica en la universidad hubiera sido casi nulo. Gracias. Alberto, por favor. Primero mi subtema es el desinterés cultural en la sociedad actual. El mundo que conocemos siempre se ha caracterizado por tener un modo de cultura. Pero en los últimos tiempos las culturas se han marcado por tener un tipo de música o vestuario específico, olvidando que una cultura es marcada por un ideal y por costumbres que se adquieren con el tiempo, ocasionando que la sociedad sea más desinteresada por la manera de estudio de nuestro pasado, las creencias o más que nada por lo que nos dejaron nuestros ancestros. Lo bueno que nos dejaron nuestros ancestros, eso se ha ido perdiendo poco a poco. Gracias. Betsabe. Nuestro subtema es el positivismo filosófico. Afirmó que el positivismo kantiano tuvo continuidad en Francia durante el siglo XIX, comienzos del siglo XX, a través de figuras como Leclerc, Lafayette, Taine y Renan. Más allá de los autores concretos, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en los ambientes universitarios de la Sorbona, dominaba una filosofía materialista y positivista de raíz marxiana. Describe con viveza y Jacques Maritain de un modo más reflexivo y analítico. El positivismo se extendió en América Latina según distintas definiciones a través de una metodología científica en Argentina, como política educativa en México y como una religión de la humanidad en Brasil. Gracias. Bien, ahora doy inicio con la segunda ronda, para lo que plantearé la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de generar un interés cultural en los jóvenes? Pamela, por favor. Los jóvenes son el ícono más importante de la sociedad por varias razones, pero debemos resaltar que los jóvenes son el futuro de la sociedad, por ello deben estar preparados y tener una conciencia cultural. Pero la falta de interés de la cultura tiene un gran porcentaje en los estudiantes, así que eso ocasiona que sea un gran problema y debe tener atención prioritaria, si no tendríamos consecuencias muy graves. Gracias. Andrés. Debemos tratar de cultivar en los jóvenes valores sólidos y buenas costumbres que les permitan construir una clara identidad de quiénes son y qué pueden aportar a la sociedad. El arte es un medio a través del cual los jóvenes van a poder desarrollarse culturalmente y encontrarse a sí mismos. No obstante, falta impulsar el interés hacia el arte y sus distintas disciplinas en los jóvenes. Conocemos que entre las actividades que más les gusta realizar a los jóvenes se encuentra reunirse con los amigos y pasar tiempo con ellos. Sin embargo, entre las actividades que más realizan se encuentra acudir a un concierto, espectáculo musical o teatro, indistintivamente del nivel socioeconómico al que pertenezcan. Gracias. Aranza. En sí, la Universidad Nacional Autónoma de México carga consigo un conjunto de culturas que, si bien con el tiempo se han abandonado
perseverado otras. Y sin embargo, es importante inyectar este interés por las culturas que han ayudado a forjar a la universidad que existe hoy en día debido a que lejos que se formen algunos mal lúcidos, se puede llevar consigo una capacidad empírica de conocimientos que puedan transmitir a próximas generaciones, enriqueciendo cada vez dichos conocimientos de la universidad. Ya como decía Gabina Barreda, además de sus deberes políticos, el ciudadano tiene otras más importantes que llenar, los deberes del orden moral, y es obligación del gobierno atender a esta necesidad, tanto o más que a las otras. Gracias. Ahora doy inicio a la tercera ronda con la siguiente pregunta. ¿Cómo afectaría el pensamiento filosófico la mezcla de culturas europeas y americanas? Alberto, por favor. Desde la filosofía genuina y original será el pensamiento de una sociedad auténtica y creadora, tanto más valiosa cuanto más altos niveles de plenitud alcance la comunidad hispanoamericana, pero puede comenzar a ser auténtica como pensamiento de la negación de nuestro ser y de la necesidad de cambio, como conciencia de la mutación imbatible de una sociedad. Por el análisis y la crítica, por la confrontación de valores vigentes en el pensamiento, ya no nos enfrentamos de efectivos, sino eficientemente creador y constructivo. Gracias. Betsabe. El aspecto positivista filosófico se caracteriza por el predominio de los problemas éticos que desembocan en el utilitarismo y finalmente en el pragmatismo. Se caracteriza también por el interés de las cuestiones de lógica y por su derivación hacia las teorías evolucionistas. El autor quizá más destacado es Stuart Mill. Por lo que se refiere a la teoría del conocimiento, Mill piensa que la verdad de toda proposición ha de considerarse a sus fundamentos de hecho que se captan en las sensaciones elementales. Opta por la lógica inductiva, rechazando la lógica aristotélica de la deducción. Para complementar, Gabina Barreda entró en la vida pública, pensaba que para pacificar el país asolado por las guerras, el camino era la unidad del pensamiento propio de las ciencias. Instituyó la enseñanza elemental obligatoria y laica, suprimió las enseñanzas de la religión y de la filosofía en las escuelas estatales, impulsó los estudios de científicos, sobre todo de matemáticas, como base de las nuevas ciencias. Creó la Escuela Nacional Preparatoria como centro único de acceso a la cultura superior. Gracias. Mariana. Bien, en mi sentido, abarcaría un sentido de diletantismo en el ámbito filosófico, ya que en su momento la empiricia de las culturas europeas en América eran poco aceptadas en la apertura de esta universidad y por consecuente fueron desapareciendo poco a poco todo rastro de ellas. Y por otro lado, podría decirse que sería como un movimiento crítico, que no se limitaría a una cierta rama de estudio y que al contrario se suponían nuevos métodos y conocimientos de las culturas europeas y americanas. Gracias. Bien, vamos con la última ronda. ¿Cuáles serían las problemáticas que enfrentaría la inclusión de la cultura clásica occidental en los planes de estudio en México? Aranza, por favor. La evolución política y el desarrollo económico latinoamericanos se han apartado claramente de los modelos predominantes en los países del Atlántico Norte. Subjetivamente, los mismos latinoamericanos están divididos a la hora de identificarse a sí mismos. Unos dicen, sí, somos parte de Occidente, otros afirman, no, tenemos nuestra propia cultura y única. Y un vasto material bibliográfico producido por latinoamericanos y norteamericanos expone detalladamente sus diferencias culturales. Latinoamérica se podría considerar o una subcivilización dentro de la civilización occidental o una civilización aparte, íntimamente emparentada con Occidente, dividida en cuanto a su pertenencia a él. Lejos de la resignación distinguida y la teoría encantoriana, sigue siendo posible otro camino. Hoy hay lugar para la redefinición de un verdadero reformismo, radical en su análisis y ambicioso en sus objetivos, que al mismo tiempo vuelva a dar el sentido positivo a una parte necesaria de utopía en la política. Nada obliga a contenerse con un discurso gerencial que equivale a negar transformaciones profundas, o con un discurso de rechazo nostálgico o soñador. Sí, las tensiones actuales resultan de la dinámica fundamental de las sociedades modernas y la economía del mercado, pero esas tensiones deben ser dominadas, y pueden serlo, si se quiere recuperar su papel. La política debe consagrarse a formalizar ese diagnóstico y las perspectivas que conducen. Gracias. Pamela. El problema más significativo creo que sería que no nos acostumbraremos a un mismo tipo de enseñanza, pero sería muy coherente porque la cultura occidental ha sido un pilar para todas las humanidades desde muy tiempo atrás. En nuestro país
aún hace falta que fomentemos la cultura. Nosotros como estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria debemos enaltecer que accedemos de la institución teniendo gran interés de los estudios y cultura que nos ofrece el país. Gracias. Bien, comenzamos la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Actualmente en la juventud se mantiene una idea educativa o un pensamiento general del siglo XX o de los europeos. Bueno, en ese caso, lo que yo te diría, la respuesta de tu pregunta sería que lo que buscan las escuelas es mantener ese pensamiento, pero poco a poco la sociedad joven se ha ido encargando de eliminar ese pensamiento. Por decir, tú en una fiesta pues no te vas a poner a hablar de eso, ¿verdad? Y en cambio, pues, en un lugar así, en un centro cultural, que siempre está vacío porque la sociedad nunca asiste, es donde se podría mantener ese pensamiento del siglo XX, donde podrían rescatar todo eso bueno que nos dejó el pasado. ¿Eso responde a tu pregunta? Es que yo quería como un movimiento general, ¿no? ¿Por qué mantenerlo o cómo mantenerlo? Un movimiento. Ajá, por ejemplo, ¿no? O sea, algún pensamiento en general o algo muy fijo que se mantenga así. ¿Podrías repetir tu pregunta? Actualmente se mantiene una idea educativa o un pensamiento general del siglo XX europeo. Mira, de acuerdo a como tú planteas tu pregunta, si se mantiene un pensamiento del siglo XX, mira, la Escuela Nacional Preparatoria funciona con un sistema de estudios creado en el siglo anterior y sigue participando en el actual. Son los mismos temas y se sigue repitiendo desde hace muchos años. Creo que eso de alguna forma contesta tu pregunta, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo se puede fomentar el arte actualmente en los jóvenes? Se está fomentando, o sea, en sí la preparatoria te da todo lo indispensable para que tú puedas hacer lo que te guste. O sea, ellos te dan bases para que puedas desarrollarte en lo que te guste. Por ejemplo, aquí simplemente tienes inteligencia. Entonces, la preparatoria te da las bases para explorar, sí las tienes. Bueno, yo digo que hay tres alternativas para la solución de fomentar la cultura y el arte, que es hacer más accesible la práctica del arte, es decir, que las diferentes actividades culturales no sean tan costosas, para que tanto de los jóvenes como de las demás personas puedan disfrutar de eventos culturales y clases. También brindar debida información sobre el arte. Esto hace referencia a que para nosotros tomar una buena decisión debemos contar con toda la información posible. En este caso, lo que se podría hacer es a través de charlas, se podría llegar a los agentes influyentes que ya mencionamos anteriormente. Cada uno de ellos, de acuerdo a su convivencia, buscarán la forma de hacer que los jóvenes formen parte de este tipo de actividades. Generar alianzas entre universidades y galerías de arte. Con ello queremos lograr captar la atención de la mayoría de los estudiantes, con lo cual pueden llegar a identificar que tienen el talento adecuado para ciertas actividades que los ayudarán para el futuro. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Dale. ¿Por qué se busca la perfección del saber? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué se busca la perfección del saber? ¿Por qué buscan esa perfección? ¿O por qué piensan en esa perfección? ¿Por qué es tan importante? Porque los movimientos con los que maneja la preparatoria se manejan el mismo que es eso, perfeccionismo. Entonces es lo que no se busca en sí, no están buscando que tú seas perfecto, pero te están dando las bases que las antiguas culturas eran para que busques lo que a ti te gusta y lo hagas, no te están diciendo que es perfecto. O sea, por eso utilizaban esa cultura que era el humanismo y todos los eran para buscar el perfeccionismo en el hombre. No sé si se explica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos al llegar a la perfección del saber? Pues en realidad no tienes que llegar a la perfección de saber.
saber, simplemente queremos que tengas una conciencia cultural, porque si no hubiera esa conciencia cultural, pasaría lo que ahorita está pasando, que serían las injusticias, el desempleo, la migración forzosa, la prostitución, el abuso de drogas y alcohol, entre otras cosas. Por eso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.